Ese de ahí está muy chulo, la verdad. Mirad que tres. Este está guapo, este Tumbergi. Mira este, qué chulo, qué bonito. ¿Qué pasa, zagales y zagalas? ¿Cómo estáis? Os traigo cositas. Mirad, ya sabéis que este verano estuve en Kensho Bonsai Studio, en Portugal. Flipé bastante con la que hay allí montada, la verdad. Están liando una muy guapa, tienen mucha cosa. Ya sabéis que yo voy allí, suelo veranear de vez en cuando en Cáceres, que tengo familia allí. Y bueno, pues me traje cositas que me gustaron, como por ejemplo este bambú, que es una variedad especial, ya lo visteis en algún directo y tal, pues no me pude resistir. Dije, pues esto para mí. Este pino también me gustó para mí. Me lo traje, bueno, ya lo he limpiado un poquito, le he puesto con 2 alambres, seguramente me lo quedé por aquí, bueno, 1000 cosas. Me traje también esta chuche, ¿vale? Me gustó muchísimo. Luego pues ya el estilo, la maceta, bueno, ya le cambiaremos cosas. Esto seguramente es de importación. Allí en Kensho están produciendo árboles y están importando árboles, o sea que tienen de todo. Podéis encontrar desde cositas así muy cucas para hacer un shohin o incluso un mame si lo hacemos pequeñito, de importación, hasta cosas como este Leagnus, que tiene un pedazo de Nebari así de gordo y que lo están produciendo ellos ya desde hace años, porque esto tiene unos años, ¿vale? Entonces este Leagnus va a ser para vosotros y va a ser en un sorteo que haré en un vídeo de estos. A todo el que haya dejado un comentario, pues a lo mejor se lleva un árbol, ¿vale? No sé, ya veremos cómo lo hacemos. Yo doy pistas, luego no digáis Vale, entonces, lo primero que os quería decir es que con el código Bonsai Fácil, en la web de Kensho Bonsai Studio, tenéis un 10% de descuento, ¿vale? Que no está nada mal, ¿eh? Pedidos superiores a 25 euros, o sea que aprovecharlo, ¿vale? Si queréis pedir plantones para hacer un bosquecito, para empezar a hacer alguna cosita chula, ¿vale? Ahora cuando empiece que se pueda trasplantar, pues tenerlos ya preparados. Este otoño los ponemos fuertes, ¿vale? Le metemos abono, ¿de acuerdo? Le metemos aminoácidos que estén fuertes, que se pongan sanotes. Ahora todo lo que es el otoño-invierno y luego trasplantamos, hacemos un bosquecito, empezamos a hacer árboles guapos, empezamos a preparar unos nevaris chulos, todo eso con plantones, porque tenéis todas las especies, ¿vale? Vamos a ver el vídeo de plantones, ¿vale? Ya saldrá por aquí, os lo digo ya. Luego vamos a ver también un vídeo con el resto de árboles, con las instalaciones, que hay de todo, desde llamadoris buenísimos hasta producción, importación, de todo, o sea que muy guapo, ¿vale? Así que desde aquí agradecer a Kensho Bonsai Studio el código de descuento. Un saludo enorme desde aquí, ¿vale? Para Marcio y para los demás trabajadores y colegas que tiene allí, que son unos cuantos. Y luego, pues, ¿qué más deciros? Tenemos que estar agradecidos a Kensho por el detalle y aparte por los vídeos, ¿vale? Porque como empresa han decidido que allí no se pueden hacer ni fotos ni vídeos dentro. Así que el que lo quiera ver tiene que ir allí a verlo. Pero aquí os voy a enseñar un poquito lo que hay y lo que no hay. Gracias de nuevo por el permiso y espero que os guste. Venga, vamos a verlo. Muy buenas pinfloises y pinfloisas. Estamos en Kensho Bonsai Studio. He dado una vueltecita, ya veis que voy ya calentito. Hoy aprieta el sol, llevo aquí un par de días y ha estado lloviendo y tal. Tengo esa suerte yo siempre. Pero estoy flipando ahora. Tienen aquí la hostia y vamos a ver si os enseño un poquito porque hay literalmente de todo, ¿vale? Hay made in Portugal, hay made in China, made in Japan. Aquí hay de todo, estoy flipando y no lo he visto todo todavía, así que venga. Pues mira, chavales, nada más entrar te llama la atención porque ya hay bastantes árboles por aquí, grandecitos y cositas llamativas, ¿eh? Algún olivo, algún roble pequeñito. Están bastante guapos, espinos, más robles, huyastres, así, bueno, huyastres, acebuches, llamadlo como queráis. Incluso algo así como este alcornoque con la hoja muy pequeñita o en corcho. Esas pedazos de hayas de ahí. Y flipas, bastante
bastante heavy, pero bueno, venga, vamos a verlo todo. Pedazo de bicho, están guapos estos olivos, estos ullastres así. Bueno, ullastres, acebuche. Mira, tengo ganas también de un pino Neagari, pero me tiene que gustar muchísimo. Tiene que ser chicha. Tienen de todo, desde coladores con cosas así sobre roca o arces de sojo y tal, hasta bicharracos, Mirad qué troncazo. Pinos ya Yamadori de muchos años. Fijaos este, qué guapo también. Este en algún momento le han cambiado el ángulo de plantado o algo, ¿no? Parece. Sería otra cosa y la han tumbado. Muy guapo. Una pseudocidonia bastante tocha. Más pinos. Es que tienen de todo. Luego tienen por ahí adentro la producción que tiene que haber la hostia. Venga, ¿qué más? Pequeños juníperos. Arces. Otro, madre mía, tío. Aquí te pierdes. Aquí veo unas azaleas que tienen pinta de ser de importación, porque una está con las letras chinas y con el tipo de azalea que es, pero no hay precios, así que no os puedo ir diciendo, la verdad. El que le guste algo, pues que lo mire en la web o que llame por teléfono, ¿vale? Estos pinitos también son muy chulos. ¿Veis? Esto es el berberis que hemos visto ahí de plantón, pues con unos años hagáis alguna cosita así. Está muy guapo. Este me mola bastante este pino. Venga, ¿qué más? A ver. Bueno, mirad, esto es enorme, Así que voy a hacer una cosa. Voy a ir haciendo un poquito de zigzag. Porque así tan de cerca no se ve nada. Pero para que veáis que hay pinos. Pinos bastante gordos. Hay de todo. Hay un tejo aquí. Cada vez hay menos tejos, Este pinito silvestre también es guapo. Venga, granados Nejican y acebuches muy guapos con madera. Buah. Es que ya os digo, hay de todo, mirad. No quiero ir muy rápido, pero tampoco quiero ir muy parado, porque si no luego ya sabéis que se hace eterno y no me da tiempo a verlo todo. Buah. Este está guapo, Este es uno de esos que de los que si el precio te cuadra no te importa llevártelo a casa, ¿Sí o no? Y venga, por aquí hay un montón también de sabinas, de robles, de todo. Guau, ¿esto qué es, tío? ¿Un box? Madre mía. Venga, como esos ya los hemos visto por ahí. Pinos. Mira, fijaos qué encina. Y qué pedazo de acebuche que hay aquí para hacerle madera. ¡Guau! Yo es que últimamente me estoy enviciando con los acebuches. Cada vez me llaman más la atención también, con una buena madera y tal. Que un pino en cascada, muy guapo. Venga, más pinos, higueras. Venga. Bicharraco este. No sé bien qué es. ¿Melocotón? No sé lo que es. Venga, a ver. Más pinitos. Tiene un montón de árboles. Para que veáis un poquito lo que hay. Está muy guapo, la verdad. Tienen árboles grandes, árboles pequeñitos. Tienen de todo un poco. Muy guapo. Y además de todas las especies. Tenéis arces, pinos. He visto por aquí unos pinos muy guapos.
Pino ya bonsai formado, ¿eh? Y luego más para adelante hay más tipo pre-bonsai y de todo. Muy chulo, la verdad. Venga, vamos a ver qué hay por ahí. Mira, tenéis aquí pinos Thunbergi, que yo sé que os gustan. Hay un montón, la verdad, son muy guapos, son de producción. Yo me voy a llevar un par para los sorteos de los miembros. Y luego hay un montón de arces palmatum. Mirad, no se acaba. Aquí hay más plantón también. Y luego por aquí más los pinos silvestres, sabinas y tal. Ahora echamos un vistazo. Aquí está lo que más me gusta a mí, ya sabéis. Unos pinos silvestres brutales, espectaculares. Hay muy guapos, ¿vale? Ahora echaremos un ojillo por ahí, pero mira, esto ya está en maceta. Me empiezan a gustar cada vez más los pinos con maderas, ¿eh? Cuando uno empieza tiene unos gustos y con los años vas cambiando, ¿eh? Mira este qué chulo, qué bonito. Buah, para doblarle el verde y hacer algo guapo, ¿eh? Y luego también hay sabinas, que están muy guapas, un color... Tiene un clima aquí que yo me pensaba que era más fuerte, más cálido, y veo que no, que es un clima más suave, más fresco, aunque el sol aprieta, nada que ver con lo que yo me esperaba. Maderas muy guapas. Todo esto, de esto siempre salen bonsai guapos, ¿eh? Las sabinas son un lienzo en blanco, ya sabéis. Venga, otra cosa que sabéis que me gusta, los robles. Me encanta. Bicharraco. Pero el que es bruto es este, ¿eh? Oh, qué pasada, tío. Es un bicho, ¿eh? Un bicharraco de estos con una buena maceta. Buah, tiene que lucir. No tiene que ser fácil, ¿eh? Sacarle partido a un bicharraco de estos así. Pero están muy guapos. También tienen buena variedad, ¿eh? Por aquí hay unos cuantos. Están todos muy guapos. Otro bicho que no hace justicia a la imagen. Pero tela, ¿eh? ¡Fua! Telita. Y luego, mira, aquí hay unas sabinas de estas que te pierdes, increíbles. Maderas muy guapas, ¿eh? Venga. Madre mía. Es una pasada. Está muy bien, lo tienen sombreado. Tiene aquí la malla antigranizo y aparte otra de sombreo, el riego. Está muy bien montado, la verdad. Se está bien aquí. Se nota que están a gusto porque no hay ni hojas quemadas ni historias raras. Se les da bien el cultivo. Mirad. Sabéis que a mí me mola la madera, los juníperos y todo. Y fijaros este, qué ala que tiene aquí, ¿eh? Finita. Qué guapo. Los jeans, todo. Está ahí con su abono, con todo. Qué pinaco guapo aquí. Tela, ¿eh? Y luego por aquí he visto unos acebuches. ¡Fua! Este, oh, lástima el agujero en medio. A mí no me gustan con agujero en medio, pero telita, la madera para disfrutarlo. Y este también es tan bruto, está por hacerle la madera. Está espectacular esto cuando esté hecho. Además la hojita pequeña. ¡Fua! Muy guapo, Tela. Y bueno, tenéis otros cuantos por ahí que tienen buena pinta, mirad. Los kakis japoneses, kaki rombifolia. Hay un montón, que quiera un kaki tiene para elegir también. Otro aquí con madera. Y vamos a ver qué más hay por aquí, venga. Más pinos. Más madera. Bueno, este se merece que lo veamos de cerca. Está increíble. Ahí te pierdes. Uf. Vamos a ver. Venga, otra cosa que me ha llamado la atención. Estábamos siempre hablando en el grupo de miembros y tal, con los Neagari
Y aquí tienen unas azaleas muy guapas. Supongo que de importación, por las letras y todo. Muy chulas. Y aquí tienen estas grandes que también son bicharracos. Buah, ya os digo que... ¿Qué más? Nada, chavales, me gusta todo. Hay mucha cosa, no lo puedo enseñar todo. ¿Vale? Hay juníperos chulos. Hay acebuches, hay lo que queráis. Me he quedado flipando, ¿eh? Pero bueno. Y este pino de aquí que me ha gustado bastante también. Pero se me va. Lástima de ser pobre y trabajador. Si fuera rico no miraba para atrás. No, este no es. Me ha gustado aquel. Ese de ahí está muy chulo, la verdad. Eso bien colocado. Bueno, y este también está guapo, ¿no? Pero vaya. Por gustarme me gusta más aquel. Pues queridos bonsayeros y bonsayeras, siento el corte. Me entretuve o me puse a hablar de algo y tal y ya tenían que cerrar y no me acordé de despediros el vídeo desde allí. Me hubiera gustado explayarme más, pero también luego salen vídeos muy largos, me enrollo mucho, o sea que no es plan, ¿vale? Acabo de regar la mini chuche, a ver qué hago con él. Tengo ganas de ponérmelo tranquilamente, con calma, sin prisa, que siempre voy con prisas y no me mola pillar unos alambres o algo y hacerlo con prisas porque normalmente la cagamos, hay que hacer las cosas con calma. Pero tengo muchas ganas de meterle mano, la verdad. No de meterle mano en plan guarro, sino de formarlo un poquito y ver qué frente me cojo y qué maceta le ponemos. De nuevo, un saludo enorme y gracias a Marcio y compañía y a Kensho Bonsai Studio. Y bueno, nada, si os gusta algo, pues ya sabéis, si veis algo en el vídeo que os gusta, le mandáis un WhatsApp, que creo que lo tienen en la web, o un correo o algo, y se lo decís. O lo compráis directamente si está en la web, ponéis el código Bonsai Fácil y os harán un 10% de descuento. Que si es un árbol caro, puede ser una pasta, yo qué sé. ¿Me entendéis, no? Y en otro ratito vemos el vídeo de los plantones, ¿vale? Venga, un saludo y de verdad disfruté mucho allí viendo tanta cantidad de árboles y tantas cositas chulas, Me hubiera traído un camión entero para mí, pero estaba de vacaciones allí. Los tuve que tener en un apartamento que estuve allí unos días, luego en casa de mis suegros en Cáceres, con 40 grados, o sea que no era plan de ir cargado, y aún y así ya visteis cómo vine, que traje el coche hasta las trancas, así que un poco más y me... allí, así que nada, un saludaco y disfrutarlo, venga, chao. El bonsai es un arte, un lazo con la historia, lo vemos en YouTube, pero queda en la memoria. Como Bonsai Fácil, no hay canal más guay, tiene la mejor gente y esto es lo que hay. Un largo camino, una aventura segura. Creamos el Nebari de un árbol en miniatura. Compartimos los avances y la paciencia florece. En este arte japonés la amistad se engrandece. Bajo el sol de media tarde, en un rincón tranquilo, tomamos un bonsai y hacemos nuestro estilo. Con amigos a mi lado y risas en el aire. Graciamos y doblamos, rezando como un fraile. País de... Por cierto, que se me olvidaba, para los que estáis aquí viendo el vídeo hasta el final como campeones, tengo este pedazo de Leagnus, ¿vale? Que es un regalo de Marcio para la gente del canal, y yo no me lo voy a quedar, aunque es una pena porque está todo ya, ha echado florecitas, ¿veis? Por ahí una campanita blanca, se enfoca, no mucho, bueno, es lo que tiene la cámara esta delante. Tiene un pedazo de base bastante guapa, ¿vale? Yo me lo he estado mirando y bueno, habría que hacerle o podarle algunas ramas ya. No sé, yo creo que lo daré así en virgen y al que le toque que lo disfrute. Pero ir dejando comentarios en los vídeos, que alguno se lo lleva, ¿vale? Os lo explico en breve. Ahí lo dejo. Mucha gente no habrá visto esto, así que comenta, no te lo pierdas. Japonesas, macetas Tokoname, no sé cuál mola más, Kifu, Shoji no mame. Deja de comprar que te has viciado en subastas, valen una pasta y la mujer ya dijo basta.